Desde 1917, la compañía Smith Equipment, localizada en Watertown, South Dakota, ha fabricado equipo de calidad máxima para cortar, soldar y para calentar. La presentación que sigue se ha preparado para fomentar una mejor comprensión del manejo y de la operación segura de este equipo. Desafortunadamente, cada año resultan heridas y muertes del mal manejo de equipo que usa oxígeno y combustible y de cilindros de gas comprimido. Estos son ejemplares de este equipo. La gran mayoría de accidentes ocurren por error del operador. El propósito de esta presentación es demostrar procedimientos correctos para la operación del equipo, esperando que así se puedan evitar estos accidentes. Para fomentar una mejor comprensión de las reglas de seguridad para el manejo de este equipo, es importante comenzar con una comprensión de las bases fundamentales de la combustión. En primer lugar, para que haya combustión, hay que tener los tres elementos básicos que se ven en este triángulo de fuego: combustible, oxígeno y calor suficiente para inflamar. Si se elimina cualquiera de estos elementos, no habrá combustión. Veamos, en relación al triángulo de fuego, cómo se quema este fósforo. El combustible es el azufre de la cabeza del fósforo. El azufre tiene una temperatura muy baja de inflamación, la cual se obtiene cuando se frota el fósforo contra una superficie áspera. El oxígeno necesario para la combustión existe en el aire que respiramos, cuyo volumen consiste de un 21% de oxígeno. Pero para quemar acero se necesita un calor de inflamación mucho más alto. El acero que se está quemando en esta demostración es en realidad el combustible mismo del proceso de combustión. Pero, repitiendo, para llegar a quemar, el acero necesita un calor muy intenso. La alta temperatura de inflamación necesaria para quemar acero solo se puede producir en un ambiente de oxígeno muy puro, el cual se mezcla con un gas combustible. Note cómo se quema este estropajo de alambre de acero en el aire atmosférico. Ahora veremos lo que ocurre cuando se introduce el oxígeno puro al proceso de combustión. Siendo mayor la pureza del oxígeno, los combustibles se queman con mayor rapidez y calor. Oxígeno de gran pureza también baja la temperatura de inflamación de los combustibles. Al contrario de la creencia popular, oxígeno a alta presión causa la mayoría de los accidentes que ocurren en este tipo de equipo. El oxígeno que se usa en este proceso viene en un cilindro de presión como este. La presión dentro de un cilindro bien cargado puede exceder 2.200 libras por pulgada cuadrada. Por esto importa mucho proteger las válvulas del cilindro con la tapa provista. En el caso de que un cilindro cargado se cayera y se rompiera la válvula, el cilindro podría lanzarse como un potente torpedo, causando heridas graves o daños de propiedad. Por tanto, es de mucha importancia que los cilindros de presión estén bien asegurados o encadenados cuando estén tapadas las válvulas. El equipo para oxicombustibles debe cuidarse bien y mantenerse en buenas condiciones de trabajo. Si duda usted de la condición del equipo, no lo use. Más bien, llévelo a una estación autorizada para reparaciones. Nunca trate usted mismo de alterar o reparar este equipo. Se recomienda muchísimo que protectores de manómetros como estas tapas se instalen tanto en los reguladores de oxígeno como en los reguladores de gas combustible. Es muy importante proteger el manómetro para que sus indicaciones sean precisas y para que la operación del equipo se lleve a cabo con seguridad. Nunca se debe usar reguladores con manómetros rotos. Un paso inicial de mucha importancia para mantener la seguridad es la selección de equipo de primera calidad. El segundo paso es usar el equipo correctamente en un sitio seguro para el trabajo. El sitio de trabajo debe estar limpio y libre de materiales combustibles. Hay que tener ventilación adecuada porque gases nocivos pueden estar presentes cuando el equipo oxicombustible se esté usando. También es muy importante tener a la mano un extintor de fuego. Para proteger los ojos, siempre hay que usar en el trabajo un lente filtrante aprobado y lentes de seguridad.
También se debe usar ropa apropiada. Lo que quiero decir es que la ropa debe ser de materiales que no se quemen fácilmente y que protegen la piel contra chispas y llamas. En el resto de nuestra discusión prestaremos mucha atención a las 4 causas mayores de explosiones de reguladores. Estas son polvo, oxígeno, aceite, oxígeno, gas disociado y gas mezclado. Ahora iremos paso a paso por los procedimientos correctos para instalar el equipo. Primero, haga un examen visual del soplete, la manguera y las conexiones de los reguladores. Asegúrese de que todos los empaques de anillo y las superficies de asentamiento no tengan melladuras ni estén dañados. Si el equipo trae instrucciones, es importante que se lean en su totalidad antes de armar o usar el equipo. Si mira usted que el equipo está dañado o gastado, no lo use. Más bien, cámbielo o mándelo a reparar en una agencia autorizada de servicio. Ahora sujetaré el regulador al cilindro, pero antes de hacerlo es importante hacer un examen visual de los reguladores para ver si hay manómetros o conexiones de enchufe rotos o si hay otros daños. También, antes de conectar los reguladores, hay que purgar las válvulas del cilindro abriendo rápidamente la válvula de esta manera. Esto debe hacerse en un sitio bien ventilado. Este procedimiento se usa para sacar cualquier basura o polvo de la conexión de la válvula del cilindro. Si hay polvo en la conexión de oxígeno, podría resultar un retorno de llama o una explosión en el regulador. La causa de esto es el calor que resulta de la recompresión dentro del regulador del oxígeno muy puro. Este calor hará que el polvo se queme, causando un retorno de llama o una explosión en el regulador. Ahora, podremos sujetar los reguladores a los cilindros usando una llave que calce bien. Note la diferencia entre la conexión de entrada del oxígeno y la del gas combustible. La del gas combustible contiene un surco. También tiene roscas a la izquierda para que el regulador de gas combustible no pueda conectarse accidentalmente con el cilindro de oxígeno. El equipo para regular el gas nunca se debe usar para nada que no sea el uso recomendado. Enseguida voy a conectar las mangueras al soplete y a los reguladores. Si las mangueras están gastadas o débiles, hay que cambiarlas. Note el surco en la conexión de la manguera roja. Esto indica que es una conexión con rosca hacia la izquierda que se usa para el combustible. Ya que el equipo se ha armado correctamente, los cilindros se pueden abrir. Antes de abrir las válvulas de los cilindros, es de mucha importancia asegurar que los tornillos de los reguladores estén en la posición hacia afuera y apagada. Cuando se esté abriendo un cilindro de oxígeno, hay que poner la válvula del cilindro entre usted y el regulador. Nunca se ponga usted frente al regulador cuando se esté abriendo un cilindro de oxígeno. Si explotara el regulador, podría salir la explosión en cualquier dirección y por cualquier lado del regulador, pero la mayoría de las explosiones salen por el lado de enfrente del regulador. Recuerde siempre que al abrir un cilindro de oxígeno hay que comenzar despacio. La válvula del cilindro de oxígeno se debe abrir completamente a causa de la configuración de doble asentamiento que hace que la válvula esté en posición completamente abierta o en posición completamente cerrada. La válvula de un cilindro de acetileno se debe abrir más o menos una media vuelta o 3/4 de vuelta. Abrir la válvula del cilindro de acetileno menos de media vuelta podría causar una restricción del flujo de gas, la cual por su parte causaría que la boquilla se caliente demasiado. Pero, si la válvula de acetileno se abre demasiado, podría ser difícil cerrarla en casos de emergencia. Si el cilindro de acetileno que usted usa requiere una llave especial tal como esta para abrirlo, mantenga la llave siempre a la mano o cerca del cilindro por si acaso se necesite cerrar el cilindro rápidamente. Después de conectar todas las piezas del equipo, el sistema se debe examinar para escapes de gas. Un método para encontrar escapes requiere que se suba la presión en el sistema entero. Después de subir la presión, cierre las válvulas de los cilindros y entonces observe los manómetros de los reguladores por algunos minutos. Si las agujas indicadoras de los manómetros no bajan, eso indica que no hay escapes en el sistema.
Otro método para detectar escapes es subir la presión del sistema y untar en todas las conexiones una solución detectora aprobada. Si aparecen burbujas en cualquier conexión, hay un escape de gas. Ahora, rápidamente examinemos varios tipos de boquilla y hablemos de los usos de ellas. Esta es una boquilla para soldadura autógena. Se usa comúnmente para soldadura autógena, soldadura fuerte y soldadura común. Esta es una boquilla para cortar acero. Esta es una boquilla calentadora. Por lo general, con esta boquilla se calienta el metal para darle forma, doblarlo, quitarle la tensión, endurecerlo a llama, precalentarlo y calentarlo después de soldarlo. El tamaño de la boquilla determina la presión que se usa para trabajar con ella. Es de mucha importancia seleccionar la presión correcta autorizada para cada tamaño de boquilla. Estas presiones se deben obtener de una tabla de boquillas como esta. Tablas como esta y muchos otros impresos técnicos y educacionales sobre equipos Smith Equipment se pueden obtener del distribuidor local de la compañía Smith. Si acetileno es el combustible preferido, hay que saber que, mientras no esté contenido en el cilindro, el acetileno es muy inestable a presiones mayores de 15 psi. Note la línea roja inscrita sobre la indicación de 15 psi en el manómetro de la presión de trabajo del acetileno. Si se usa el acetileno a presiones mayores de 15 psi, puede resultar lo que se conoce por explosión disociativa. Un cilindro de acetileno nunca debe dejarse que descanse horizontalmente. Pero, en el caso de ocurrir esto, hay que enderezar el cilindro a una posición vertical por varias horas. La razón es que un cilindro de acetileno contiene un relleno poroso saturado con acetona. Cuando se pone el cilindro en posición horizontal, la acetona, como se ve aquí, llena la región de la válvula y pasa del cilindro al equipo. La acetona puede dañar el equipo y sofocar la llama, causando el sobrecalentamiento de la boquilla y, por consecuencia, un retorno de llama. Cilindros de acetileno nunca deben transportarse en vehículos que no tengan ventilación abierta y siempre deben guardarse en lugares bien ventilados. Si se usan boquillas grandes de gran consumo de combustible, podría ser necesario juntar varios cilindros bajo un distribuidor. La razón por hacerlo así es que los cilindros de acetileno tienen un máximo a que se debe extraer el gas. La regla es que no se debe extraer por hora más que una séptima parte de la capacidad de un cilindro lleno. Por ejemplo, si usted tiene una boquilla que requiere 50 pies cúbicos por hora de gas acetileno, multiplique 50 por 7 para sacar 350. Este número representa el tamaño mínimo de cilindro que puede usarse con esta boquilla, y en este caso el tamaño es 350 pies cúbicos. Esta vez quiero demostrar cómo reaccionan los gases cuando se encienden separadamente y en combinación. Primero, veamos cómo queman el oxígeno y el acetileno separadamente. Como ven, el oxígeno no quema. Ahora veamos cómo quema el acetileno. El globo amarillo contiene una mezcla de oxígeno y gas acetileno. Ahora veremos cuánta potencia tienen estos gases aun cuando una cantidad pequeña se mezcla bajo presión. Ahora, examinemos los procedimientos para encender un soplete. Primero, hay que seleccionar las presiones que corresponden al tamaño de la boquilla que se está usando. Antes de encender el soplete, es importante purgar las líneas o, en otras palabras, dejar que fluya cada gas unos pocos segundos por cada 25 pies de manguera. La purga asegura que no haya gases mezclados en el sistema. Si los hubiese, podría ocurrir en el sistema un retorno de llama o explosión de gases mezclados.
También se pueden usar válvulas como estas contra el retorno de flujo para evitar la mezcla de gases en el equipo. Válvulas contra el retorno de flujo pueden instalarse en cualquier local entre el soplete y los reguladores. Válvulas contra el retorno de flujo no evitan un retorno de llama, pero sí evitan que los gases fluyan hacia atrás. La mayoría de los reguladores Smith incluyen como equipo normal válvulas contra el retorno de flujo. Tenga en cuenta que las válvulas contra el retorno de flujo pueden funcionar mal si se ensucian o se dañan, pero por eso se recomienda que se reemplacen periódicamente. Otro dispositivo para prestar seguridad, el interruptor de retorno de llama, se puede instalar en el sistema. Estos dispositivos detienen el retorno de llama en el punto donde ellos estén instalados. Para proteger el operador de que vaya a sufrir un retorno de llama o una explosión, se recomienda fuertemente la instalación de interruptores de retorno de llama. Interruptores de retorno de llama pueden salvar vidas y evitar daños de propiedad. Smith ofrece interruptores de retorno de llama de gran flujo. Note la diferencia entre las válvulas contra el retorno de flujo y los interruptores de retorno de llama. Las válvulas contra el retorno de flujo son mucho más pequeños. Los interruptores de retorno de llama contienen como parte íntegra una válvula contra el retorno de flujo, cumpliendo de esta manera dos funciones. Ahora voy a encender el soplete y demostrar cómo se ajusta la llama del soplete para hacer en ella una mezcla neutral de oxígeno y acetileno. Como antes, purgue las dos mangueras y enseguida apenas abra la válvula que mide el acetileno y encienda la llama. Es importante nunca usar más que el encendedor de piedra para encender el soplete. Además, nunca se deben usar fósforos o un encendedor de butano, y es buena idea no llevar esos artículos ni otros combustibles en las bolsas de la ropa. Ya que está prendida la llama, siga abriendo la válvula de aguja del acetileno hasta que desaparezca el hollín del borde exterior de la llama. Enseguida agregue oxígeno a la llama hasta que la pluma que se ve aquí apenas desaparezca en el cono brillante del extremo de la boquilla. Esta es una llama neutral. Si escoge usted otros gases tales como propano, hay que acordarse de forzar el gas combustible por la boquilla. Para obtener una llama neutral con gas LP, alimente de oxígeno la llama y deténgase al punto en que llegan los conos de precalentamiento a su extensión más corta. La boquilla requiere cierta cantidad de gas y por eso es muy importante no escatimar el gas en la boquilla. Si el flujo no es suficiente para esa boquilla, la quema empezará a ocurrir dentro de la boquilla o los orificios. Esto es desnutrir la llama. Puede haber varias otras causas de la desnutrición, además del mal ajuste de la llama, mangueras demasiado largas con diámetro pequeño u otros obstáculos en la línea. Si el soplete está desnutrido, se decalentará demasiado y con el tiempo sufrirá un retorno de llama. He sobrecalentado esta boquilla intencionadamente, desnutriéndola de gas y tocándola contra el metal. Note las chispas, el humo y el sonido que salen de la boquilla. Este es un retorno de llama. Hay otras formas de soplete que mezclan los gases en el cabezal del soplete o en el tubo del soplete, de manera que los gases llegan a la boquilla ya mezclados. Acuérdese que en el caso de un retorno de llama, la combustión de los gases penetrará hasta el punto donde ocurre la mezcla. En un soplete donde se mezclan los gases en la boquilla, el retorno de llama solo puede ocurrir en la boquilla misma porque ese es el único lugar donde se mezclan los gases. En el caso de un retorno de llama hay que cerrar la válvula de oxígeno primero porque el oxígeno apoya y acelera la combustión. Ahora, echemos una mirada a los reguladores. Note que estos manómetros prohíben el uso de aceite. La razón por esto es que en el ambiente de oxígeno a alta presión, el aceite puede encenderse a causa del calor que se produce cuando se vuelve a comprimir el oxígeno de alta presión. Esto, a su vez, puede resultar en una explosión del regulador. Así que no usen ningún tipo de lubricantes en los reguladores. Desafortunadamente, algunas personas usan oxígeno como repuesto de aire. Algunos aún llaman cilindro de aire lo que en realidad es cilindro de oxígeno. Este descuido podría traer consecuencias graves. Cerca del comienzo de esta presentación vimos los efectos de oxígeno comparado con aire en combustión. Así que el oxígeno nunca se debe usar en vez de aire comprimido. Nunca se debe usar para hacer funcionar herramientas neumáticas, para llenar neumáticos o llantas o para desenvolver ropa. Nunca se debe usar el oxígeno para ninguna aplicación que no sea la recomendada.
Antes de usar un soplete es muy importante examinar el sitio para ver si hay objetos combustibles tales como papel, receptáculos abiertos de aceite, latas de gasolina u otros materiales combustibles. Solo personas capacitadas para el trabajo deben reparar tanques de gasolina y otros receptáculos de este tipo. Ahora, quiero demostrar el procedimiento para apagar el equipo de oxicombustible. El primer paso es cerrar los dos cilindros. Enseguida, con la válvula de aguja del oxígeno completamente abierta, vacíe el oxígeno del sistema hasta que las dos agujas de los manómetros de los reguladores bajen hasta cero. Ahora, cierre la válvula de aguja que está en el cuerpo del soplete y saque el tornillo ajustador del regulador hasta que se mueva libremente en la posición apagada. Repita los mismos pasos para el combustible. Con esto, el sistema queda apagado y seguro. Ahora, hagamos un resumen de algunas de las cosas que tratamos en esta presentación. Es importante usar equipo de buena calidad que esté en buenas condiciones de uso. Siempre hay que asegurar que el equipo esté bien ajustado y que no haya escapes de gas. Asegúrese de que los cilindros de gas comprimido lleven tapas cuando no están atadas o de otra manera aseguradas. Aprovéchese de dispositivos de seguridad tales como válvulas contra el retorno de flujo, tapas duras para manómetros, interruptores de retorno de llama. Hay que mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio. Aténgase siempre a los procedimientos correctos autorizados para operar el equipo de usted. Asegúrese de que el tornillo de ajuste esté en la posición cerrada antes de abrir las válvulas del cilindro. Siempre purgue las mangueras antes de encender el soplete. Nunca use el acetileno a presiones más de 15 libras por pulgada cuadrada. Asegúrese de que el flujo de gas sea suficiente para la boquilla que se está usando. Nunca use oxígeno como sustituto para aire comprimido. Nunca use aceite en los reguladores, los sopletes, las uniones y otro equipo que se esté en contacto con oxígeno. No deje que materiales combustibles se acerquen a llamas o chispas. Nunca transporte cilindros en un vehículo cerrado. No trate usted mismo de alterar ni de reparar el equipo oxicombustible. Los procedimientos que hemos expuesto aquí se pueden cumplir en pocos segundos y cumpliéndolos podría usted salvarse la vida. De parte de la compañía Smith Equipment les agradezco la atención que han prestado a la presentación de esta información de mucha importancia para la seguridad de usted.